Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo. Amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente acá en esta reunión a través de esta red social y presencialmente, ya que gracias al Señor hoy nuevamente podemos estar reunidos, ya que hoy iniciamos nuevamente el estudio bíblico correspondiente al día de hoy, y hoy vamos a la sección del Antiguo Testamento, ya que anteriormente hace unos días concluimos lo que era el estudio de la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, y hoy damos inicio en este estudio bíblico en la sección del Antiguo Testamento, específicamente en el libro del profeta Jonás. Quien no ha escuchado este relato de la Biblia en el libro del profeta Jonás, pero hoy lo vamos a empezar a estudiar, y siempre con la ayuda del Señor, que esta palabra sea de bendición. Y hoy vamos a hacer una breve introducción, ya que siempre lo hemos realizado cada vez que realizamos un estudio bíblico y lo iniciamos, pues lógicamente hacemos una breve semblanza de lo que nos deja este libro, y definitivamente sabemos que es muy importante, ya que hay datos que muchas veces no aparecen en las Sagradas Escrituras, y que definitivamente a través de la historia judía principalmente y la historia secular pues tenemos que dar a conocer. Por algún motivo el Señor pues no lo dejó escrito en su palabra, pero los datos son verídicos y tienen su valor, porque de siempre lo hemos manifestado que a través de los estudios bíblicos que nosotros damos a través de las reuniones que tenemos presencialmente acá en la iglesia, como también cuando lo realizamos en vivo a través de las redes sociales, es nuestro anhelo para que cada día sigamos conociendo, creciendo y madurando espiritualmente en la fe en el Señor Jesucristo, y por añadidura esto nos va a traer bendición también en lo terrenal. Entonces hoy, en el inicio del estudio bíblico correspondiente en el libro del profeta Jonás, queremos dar a conocer en esta breve introducción ciertas características del libro que son muy importantes, y definitivamente a través de ello, en el caso de lo que es este libro de Jonás, el título del mismo, ya que siguiendo la guía del texto masorético hebreo, el título del libro se deriva del personaje principal Jonás, que significa paloma en el idioma hebreo, el hijo de Amitai, lo que habla el capítulo 1 y versículo 1, y tanto en la versión de la Biblia Septuaginta como de la Biblia la Vulgata Latina le atribuyen el mismo nombre. El autor y fecha. El libro no tiene ninguna afirmación directa acerca de la persona que lo escribió. A lo largo del libro, repetidamente se hace referencia a Jonás en tercera persona, causando que algunos busquen otro autor. No obstante, no era una práctica extraña en el Antiguo Testamento que en algún momento una tercera persona escribiera algo que hubiese acontecido en ese tiempo. Además, la información autobiográfica revelada en sus páginas claramente apunta a Jonás como el autor. Los relatos en primera persona de acontecimientos y experiencias tampoco comunes serían mejor producto del mismo Jonás.
ni tampoco el versículo de introducción debe sugerir algo diferente, debido a que otros profetas tales como Oseas, Joel, Miqueas, Sofonías, Ageo y Zacarías tienen aperturas similares. De acuerdo con el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 14, versículo 25, el profeta Jonás vino de Gat-Efed, cerca de Nazaret. El contexto lo coloca durante el largo y próspero reinado del rey Jeroboam II de Israel, entre los periodos de los años 793 al 753 a.C., haciéndolo un profeta a las tribus del norte poco antes de el profeta Amós, durante la primera mitad del siglo VIII antes de Cristo, alrededor del 760 antes de Cristo. Los fariseos estaban mal cuando dijeron: de Galilea nunca se ha levantado profeta. Esto está escrito en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7 y versículo 52, porque Jonás era de Galilea. Una tradición judía que no se puede verificar dice que Jonás fue el hijo de la viuda de Sarepta, a quien Elías resucitó de los muertos, pero esto definitivamente no está escrito en lo que son las Sagradas Escrituras, y por lo tanto es solamente un dato que, en pocas palabras, es una especulación. Y nosotros sabemos que la Biblia no arroja datos especulativos, sino que es la verdad. Y por lo tanto todo lo que está escrito en la palabra de Dios es verdad, y claramente, que no da lugar a ninguna duda, ni mucho menos a especulaciones. En el contexto histórico de este libro del profeta Jonás, como un profeta a las 10 tribus del norte de Israel, el profeta Jonás comparte su contexto histórico con el profeta Amós. La nación disfrutó de un tiempo de paz y prosperidad relativas. Tanto Siria como Asiria eran débiles, permitiendo al rey Jeroboam II que agrandara las fronteras del norte de Israel hasta donde habían estado en los días del rey David y del rey Salomón. Esto está escrito en el segundo libro de los Reyes de Israel, en el capítulo 14 y de los versículos 23 al 27. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de pobreza, ya que recordemos que el pueblo de Israel se encontraba en una situación de pobredumbre espiritual, ya que ellos, en pocas palabras, estaban muertos espiritualmente, ya que en primer lugar se habían contaminado con las costumbres paganas de las naciones que estaban a su alrededor, y por lo tanto definitivamente acá estábamos viendo una especie de religión que era ritualista, y cada día lamentablemente estaban más compenetrados en lo que era la idolatría y los ritos paganos, y la justicia lamentablemente se había pervertido. Entonces el tiempo de paz y la riqueza la había hecho que estuviera en bancarrota espiritual, moral y ética, lo que está escrito en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 24, y en el libro del profeta Amós, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Como resultado, Dios iba a castigarla al traer destrucción y cautividad de los asirios en el 722 a.C. El arrepentimiento de Nínive pudo haber sido en parte desde el punto de vista terrenal, que Dios permitiera que sucedieran 2 plagas que causó una gran destrucción en el imperio asirio, y muy específicamente en lo que era Nínive, que era la capital de ese imperio, alrededor del 765 y 759 a.C. Y también se especula, porque esto es una especulación, de acerca que sucedió un eclipse solar en el 763 a.C., preparándolos para el mensaje del juicio por parte de Dios a través del profeta Jonás.
En cuanto a esto que hemos dado a conocer de las plagas y de un eclipse, esto también lo relata lógicamente la historia judía, pero también la historia secular, y muy especialmente la historia de el imperio asirio, ya que a través de ciertos hallazgos arqueológicos que se han llevado a cabo, tanto en lo que es estelas, monumentos y objetos de arcilla, con lo que se conoce como la escritura cuneiforme, se da que en un porcentaje mayor que sea muy verídico, pero esto sabemos que tanto los fenómenos naturales, específicamente lo que son relacionados a lo que son fenómenos atmosféricos o fallas geológicas, están bajo el control de Dios, y por lo tanto, independientemente que haya sido por ello, nosotros sabemos que era más por el pecado y la maldad extrema que este imperio asirio practicaba, y que Dios en su misericordia extendió, precisamente redundando su misericordia sobre esa nación pagana. Entonces, si nos damos cuenta acá que aunque fue el profeta Jonás de Israel, Jonás no es recordado por su ministerio en Israel, lo cual podría explicar por qué los fariseos erróneamente dijeron en el día de Jesús que ningún profeta había venido de Galilea. Como lo mencionamos al principio, está esto registrado en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 52. Más bien, el libro relata el registro de su llamado a predicar arrepentimiento a Nínive y el hecho de que se rehusó a ir. Recordemos que Nínive, la capital de Asiria, y con una mala fama por su crueldad en extremo, era un némesis histórico de Israel y Judá. El enfoque de este libro se encuentra en esa ciudad gentil que fue fundada por Nimrod, el bisnieto de Noé, registrado esto en el libro de Génesis capítulo 10 del versículo 6 al 12. Quizás la ciudad más grande en el mundo antiguo. Aún así, fue destruida unos 150 años después del arrepentimiento de la generación de ese momento, en la visita de Jonás, alrededor del 612 a.C., tal como el profeta Nahum posteriormente profetizó, lo cual está escrito en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 1 en adelante. El desagrado político por parte de Israel para con Asiria, junto con un sentido de superioridad espiritual como el destinatario de la bendición del pacto de Dios, produjo una actitud recalcitrante en Jonás hacia la petición de Dios para el servicio misionero. Jonás, pues lógicamente, fue enviado a Nínive en parte para avergonzar a Israel por el hecho de que una ciudad pagana se arrepintió ante la predicación de un extraño. Recordemos que definitivamente, como lo mencionamos anteriormente, el profeta Jonás, uno de los motivos también por el cual él se rehusaba a obedecer la orden de Dios, fue porque si hay un imperio que se caracterizó en la antigüedad por su extrema crueldad y maldad, valga la redundancia, fue el imperio asirio. En la historia secular se conoce que uno de los imperios más sanguinarios que ha existido en la faz de la tierra ha sido precisamente el imperio asirio, cuya capital era Nínive. Recordemos que en su momento las 10 tribus del norte, que conformaban las 10 tribus cuya capital se estableció en Samaria, las tribus de Israel, que se habían separado de las de Judá y Benjamín y habían formado su propio reino bajo el mando del rey Jeroboam I. Estas 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria, y esto fue debido a que Dios permitió esto
ya que el pueblo de Israel, específicamente las 10 tribus del norte, habían entrado en una maldad extrema. El pecado y la desobediencia era tal que Dios tuvo que permitir que en una forma muy humillante el pueblo de Israel, específicamente las 10 tribus, fueran llevadas al cautiverio. Y se sabe, tanto en la historia judía como en la historia secular, que esta deportación por parte de los asirios del pueblo de Israel es considerada como un acto deleznable, condenable y repudiable, un crimen de lesa humanidad. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque en los anales de la historia secular se registra que las 10 tribus del norte fueron llevados en unas condiciones de crueldad extrema. Si había algo que los asirios, ellos se enorgullecían, era que cuando conquistaban en ese tiempo de la antigüedad las naciones, para avergonzar y desmoralizar a los habitantes de esas naciones conquistadas, los hacían llevar en cautiverio en condiciones físicas infrahumanas, desnudos muchas veces o solamente con poco ropaje, que muchos se morían, iban encadenados, tenían que caminar descalzos por esos caminos llenos de piedras, llenos de espinas, llenos de polvo. Y el pueblo de Israel, debido a su pecado, a su maldad, a su contaminación espiritual y que dejaron a Dios, ellos fueron llevados cautivos a Asiria en unas condiciones, como les reiteramos, que la historia secular narra de como un crimen de lesa humanidad, condenable, detestable, repudiable desde todo punto de vista. Pero eso se debió a la desobediencia, al pecado de las 10 tribus de Israel. Entonces, definitivamente, si había algo que los israelitas mantuvieron por mucho tiempo, fue precisamente una xenofobia en contra de los asirios, porque ellos sufrieron mucho. Se habla, incluso se relata, que la crueldad de estos asirios era tanta que cuando ellos llegaban, por ejemplo, cuando ellos tuvieron bajo la esclavitud a Israel, a las mujeres embarazadas les sacaban los fetos y que los agarraban y los estrellaban en las peñas. Y esto lamentablemente sucedió y ha sucedido en muchos países cuando se dan los conflictos armados internos, que por parte, lo decimos claramente, pues los ejércitos terrenales de cada país muchas veces han incurrido en crímenes de lesa humanidad, y los asirios hacían eso, y la historia judía lo relata, que las mujeres embarazadas y aún los bebés que eran de meses o pequeños en edad, los agarraban y los estrellaban en contra de las peñas, porque al hacer esto, los asirios, en el sentimiento de ellos, estaban anticipándose a exterminar a todo enemigo probable que ellos tuvieran. Miren qué caso de extrema crueldad que llegó esta raza de los asirios. Y entonces por eso es que el pueblo de Israel los detestaba, porque ellos sufrieron mucho. Jonás definitivamente, cuando Dios le da la orden de ir a ese lugar, no quería ir también, porque parte de ello, el nacionalismo que él tenía desde el punto de vista terrenal, lo cegó, pero dejó lo más importante, el amor, el perdón. Ya que recordemos que si en todo tiempo ha estado vigente el amar a Dios con todo el corazón, mente, el alma, el espíritu, con todas nuestras fuerzas, y amar al prójimo, aún perdonar a aquel que nos ha hecho daño,
Y en este caso, el amor de Dios siempre ha permanecido y el amor al prójimo igual. Y entonces el pueblo de Israel odiaba a los asirios. Y entonces parte de ello, Jonás se recordaba de todo ese sufrimiento del pueblo de Israel a manos de estos asirios, y él no quería ir. Pero si la orden de Dios hoy en día es que nosotros tengamos que ir a un lugar en donde quizás nos hicieron daño o con personas que no nos quieren o que nos insultan, no debemos de rehuir. Entonces, acá definitivamente nosotros nos damos cuenta que les mencionábamos que el pueblo de Israel para con Asiria, definitivamente con un sentido también de que el pueblo de Israel, cuando digamos las demás naciones de alrededor las comparaban con ellos, ellos también eran muy dados a menospreciar a las naciones paganas. Y entonces recordemos entonces que debido a esto que les estamos exponiendo, esto produjo una actitud recalcitrante en el profeta Jonás hacia la petición de Dios para el servicio misionero. Pero también aquí recordemos que el profeta Jonás, como un ser humano, también hoy en día se asemeja muchas veces, y lamentablemente lo tenemos que mencionar, a muchos hermanos y a muchas hermanas en Jesucristo que son reacios a una orden de parte de Dios, principalmente de ir a un lugar en donde quizás ellos han sufrido o hay personas que les han hecho daño, o porque consideran a manera de ejemplo muchos hermanos y muchas hermanas en Jesucristo que el Señor los ha enviado a predicar a las cárceles o a los hospitales. No les gusta por muchas razones. Entonces en este caso se puede decir que es una figura, pero en el caso del profeta Jonás, más que todo, un profeta desobediente y rebelde al mandato de Dios. Entonces ya lo vamos a ir desarrollando conforme vayamos estudiando ya a partir del capítulo 1 y del versículo 1, como las enseñanzas que el Señor nos da a través del libro del profeta Jonás nos lleva definitivamente a considerar varios puntos. Entonces, en cuanto al profeta Jonás, fue enviado a Nínive, como lo mencionamos, para avergonzar a Israel por el hecho de que era una ciudad pagana y que se arrepintió ante la predicación de un extraño. Y mira, aquí hay algo muy importante. Mientras que Israel no se arrepentía, aunque le predicaran muchos profetas, entonces pronto iba a aprender que el amor y la misericordia de Dios se extienden a todas sus criaturas, definitivamente. Entonces, no solo a su pueblo del pacto, ¿verdad? En el caso de Israel. Entonces, en el libro del profeta Jonás, revela el dominio soberano de Dios sobre el hombre y toda la creación. La creación llegó a existir por medio de nuestro Dios y responde a cada uno de sus mandamientos. En el caso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, empleó el arrepentimiento de los ninivitas para reprender a los fariseos, y así ilustró la dureza del corazón de los fariseos y su falta de disposición al arrepentimiento. Esto lo podemos nosotros leer en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículos 38 al 41, y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, versículos 29 al 32. La ciudad pagana de Nínive se arrepintió ante la predicación del profeta, que no quería cumplir con su ministerio, pero los fariseos no se arrepentían ante la predicación del más grande de todos los profetas, o sea, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a pesar de la evidencia abrumadora de que Él, de hecho, era Señor y Salvador. Jonás es un retrato de Israel, quien fue escogido y comisionado por Dios para ser su testigo. Esto está escrito específicamente
en el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 10 al 12, y también en el capítulo 44, versículo 8 del libro del profeta Isaías, quien se rebeló en contra de su voluntad. Y entonces, pero definitivamente el pueblo de Israel se rebeló en contra de la voluntad de Dios, pero que ha sido milagrosamente preservado por Dios a lo largo de los siglos de exilio y dispersión para predicar finalmente su verdad. Acá en este libro de el profeta Jonás, en lo que es interpretación, el reto primordial en sí, el libro debe interpretarse como una narración histórica o como una alegoría, una parábola. La gran escala de milagros, tales como ser mantenido vivo durante 3 días y 3 noches en un gran pez, ha llevado a algunos escépticos y críticos, y ya no digamos a ateos, a negar su validez histórica y sustituir lecciones espirituales, sea para las partes constitutivas o una especie de alegorías, o que para el libro como un todo, o sea, una parábola. Pero independientemente de lo grandioso y milagroso de los acontecimientos que hayan sido, la narración se debe ver como histórica, pero lógicamente es palabra de Dios, es verídica, centrado en un profeta del Antiguo Testamento históricamente identificable, que vivió alrededor del siglo VIII a.C., el relato de quien ha sido registrado en forma narrativa. No hay más alternativa que entender al profeta Jonás como histórico. Además, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos enseñó la historia de Jonás, no como una parábola, sino como un relato real, firmemente registrado, porque definitivamente esto está, nuevamente lo damos a conocer en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 38 al 41, en el capítulo 16, versículo 4, y en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 29 al 32. Aquí, a manera de una breve o un breve resumen de todo lo que es el libro del profeta Jonás, y que poco a poco lo vamos a ir desglosando a través de los estudios que tengamos acerca de este libro del profeta Jonás. Si nos damos cuenta, en el capítulo número 1 se encuentra lo que es al correr de la voluntad de Dios, versículo 1 del capítulo 1, y también registrado en el versículo 17. La comisión del profeta Jonás, escrito en los versículos 1, 2, así como la huida del profeta, en el versículo número 3 del capítulo 1. Y también si nos damos cuenta de la preservación del profeta, a pesar que él había sido lanzado pues al mar y tragado por el pez, en el versículo 17 del capítulo 1. También nos damos cuenta al someterse a la voluntad de Dios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Otro punto, la carencia de ayuda de Jonás, capítulo 2, versículos 1 y 3. La oración de Jonás, capítulo 2, versículos 4 y 7. Y el arrepentimiento de Jonás, siempre en el capítulo 2, versículo 8 y 9. La liberación del profeta, capítulo 2, versículo 10. También al cumplir la voluntad de Dios, en el capítulo 3, versículo 1, 10. La comisión renovada, el capítulo 3, versículos 1 y 2, el profeta obedece. Esto lo vemos en los versículos 3 y 4 del capítulo 3.
y también cuando la ciudad se arrepiente. Capítulo 3, versículos 5 y 9. El Señor perdona. Capítulo 3, versículo 10. Y luego vemos al cuestionar la voluntad de Dios. Capítulo 4, versículos 1, 11. El profeta sin agrado. Capítulo 4, versículos 1 y 5. Y el profeta que es reprendido en el capítulo 4, versículos 6 y 11. Entonces, hoy en esta oportunidad hemos querido dar a conocer estos datos que forman parte de lo que es el libro del profeta Jonás, ya que a manera de una breve introducción, ya que es un estudio bíblico como lo mencionábamos al principio, nosotros tratamos la forma de ser muy explícitos y queremos enfocarnos en una forma amplia, a manera que siempre a través de los estudios bíblicos, tanto los hermanos y las hermanas como aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios y que tiene la oportunidad de escuchar estos estudios, es muy agradable para nosotros el realizarlos. Quiero que me pedirles disculpas, ya que nos encontramos un poco con molestias en nuestra garganta, pero aquí estamos nuevamente. Entonces lo mencionamos que es para nosotros un privilegio, ya que a través de los estudios, de una manera, como lo mencionamos, explícita, tratamos siempre de que estos estudios sean de mucha bendición y de mucha edificación para nuestras vidas, y que aquel o aquella que no conoce de la gracia y misericordia de Dios también tenga acceso, ya que si bien es cierto, son estudios bíblicos profundos, también aquel o aquella que por algún motivo los escuche, sabemos que no es casualidad, no es suerte, no es a la aventura, es con el propósito que el Señor lo conduce a escuchar. Quizás no lo vaya a entender al principio, pero solo con el motivo que escuche esa palabra, ya el Espíritu Santo está empezando a tocar los corazones de esas almas, y por lo tanto el anhelo y el deseo que se tenga también de buscar del Señor a través de esta palabra, el Señor va a hacer una obra de restauración en la vida de aquellos y de aquellas que no conocen de su gracia y misericordia. Y por lo tanto, hoy definitivamente, a pesar, como les reitero, que estamos un poco con quebrantos de salud, específicamente en nuestra garganta, pero no importa, lo estamos haciendo esto con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo y con todo lo que esté a nuestro alcance, no importando obstáculos, no importando aquello que muchas veces el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, trata la forma de poner escollos. Pero recuerda que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces, hoy hemos dado a conocer de una forma breve esta introducción al libro del profeta Jonás, que es nuestro anhelo, nuestro deseo, que sea de bendición para todos. Ya en la próxima reunión que nosotros tengamos, vamos a empezar a estudiar específicamente, ya a partir del capítulo número 1 y del versículo 1, lo que es el libro del profeta Jonás, que es de gran bendición, de gran enseñanza hoy en día, porque esta palabra hoy se aplica también para nuestras vidas. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias, oh Dios mío, por esta oportunidad que nos has brindado de compartir esta introducción breve al libro del profeta Jonás. Sabemos desde ya que será de bendición y que seas tú, Señor, nuestro invitado de honor siempre, en todo tiempo, en nuestras vidas, en nuestro caminar en ti, Señor Jesús.
Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú mencionaste en su momento a aquellos religiosos del pueblo de Israel, el relato a manera de simbología de el profeta Jonás. Mas sin embargo, aquellos líderes del pueblo de Israel y los que estaban presentes que no creían en el Señor, no lo entendieron, porque lógicamente estaban muertos espiritualmente. Esa palabra que tú les diste se cumplió, ya que definitivamente, por eso lo mencionamos, en los evangelios está registrado. Y por lo tanto, hoy, Señor, hoy te pido que esta palabra sea de bendición, ya que son datos muy importantes que tenemos que conocer a la luz de las Sagradas Escrituras. Sabemos que hay datos que no están escritos en las Sagradas Escrituras y que tenemos que acudir tanto a la historia judía como a la historia secular, pero que son verídicos y que por algún motivo tú no permitiste que fuesen escritos en la palabra, pero no por eso dejan de ser verídicos, porque son comprobables, como reiteramos, a la luz de la historia judía, la historia secular. Y hoy, con todo nuestro corazón, gracias, Señor, por este tiempo que nos has concedido. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que la revelación de la palabra viene a través de ti, Espíritu Santo, ya que a través de esa revelación de la palabra nosotros vamos creciendo. Esa palabra se hace viva en nosotros para que la pongamos por obra. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día nos revelas la palabra, nos convences, nos redarguyes de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Si no fuera por tu gracia, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros, Señor, si tú no nos hubieras alcanzado por tu gracia y misericordia? Porque diste tu vida, derramaste hasta la última gota de tu sangre preciosa en la cruz para salvarnos, sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia en el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, ha sido para mí un privilegio, un gozo en el Señor Jesucristo, el haber estado estos minutos y compartir estos datos que son muy importantes en esta breve introducción al libro del profeta Jonás, que si el Señor lo permite, pues estaremos ya de lleno estudiando en la próxima reunión que tengamos presencialmente y que va a ser grabada a través de esta red social para ser compartida también con aquellos y con aquellas que no pueden estar presentes cuando impartimos los estudios bíblicos, y que posteriormente a través de la grabación que se realiza en las redes sociales también, que se transmite en vivo, pues tengan acceso a los mismos. A nombre de el hermano Benjamín Omar Morales, pastor general, su esposa, hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, del ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, de este su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro anhelo que esta palabra que hoy hemos compartido sea de bendición. Y si el Señor Jesucristo lo permite, estaremos nuevamente, y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, pues estaremos ya entrando de lleno al estudio correspondiente de este libro del profeta Jonás en el capítulo 1. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y
llenas también a las damas del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia del perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.